En el libro de los Salmos, el capítulo 37, libro de los Salmos, el capítulo 37, leamos lo que la palabra del Señor dice en dos versículos de este precioso salmo. Salmo número 37, versos 4 y verso 5. El verso 4 dice: deleítate, puede decirlo conmigo, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él, leámoslo nuevamente por favor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Por favor, leamos en Apocalipsis también, antes de que se siente. Libro de Apocalipsis, el capítulo 21, para complementar la lectura. Apocalipsis capítulo 21 y el verso 5, escuche lo que dice la palabra del Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago, recuerda lo que decía al final del versículo 5, confía en Él y Él hará, ¿cierto? Y aquí dice el que estaba sentado en el trono: ¿yo qué? Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Amén. Siéntese, por favor. Y antes de que entremos en materia, quiero hacer una pregunta. Al menos los que están aquí me pueden responder y les puedo escuchar. A la distancia también pueden responderme, mas no sé qué van a decir. Pero la pregunta es: ¿quién tiene peticiones delante de Dios? Levante la mano el que la tenga. Casi todos. Casi todos, ¿cierto? Bueno, quiero decirle, este mensaje es solamente, exclusivamente y únicamente para los que tienen peticiones delante de Dios. ¿Está dispuesto a que Dios le hable? Amén. Así que el tema con el que quiero iniciar y tratar en esta noche es: deja a Dios actuar. Dígalo conmigo, por favor. Deja a Dios actuar. ¿Usted cree que para Dios todo es posible? ¿Usted cree que no hay cosa que se escape de la mano de Dios? ¿Usted cree que no hay pensamiento que se pueda esconder de Él? El salmista decía que si se fuere a lo alto, por allá está el Señor también, ¿cierto? Y en un afán por escaparse, si se va a lo profundo de la mar, también allá se encuentra el Señor. Y créalo que no es una exageración. Este es el Dios en el cual hemos creído, en el que todo lo puede. Y aunque esto es una realidad y suena muy bonito decirlo y es emocionante saber y conocer al Dios que tenemos, pero el mensaje en sí se centra en por qué nosotros entonces, sabiendo y conociendo al tipo de Dios que tenemos, porque a veces presentamos, vivimos, actuamos en nuestras necesidades como si Él no fuera capaz de nada, como si para Él fuera imposible. O peor aún, como si Él necesitara de nuestra ayuda para actuar. Ya vamos entrando en materia para hacerme entender. Génesis capítulo 1 nos narra que cuando no existía nada, cuando no había absolutamente nada de lo que usted puede imaginarse hoy, al Señor se le ocurre crearlo todo. Y Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó. Otras versiones dicen: hizo los cielos y la tierra y todo lo que ello contiene. Y a través de los dos primeros capítulos se nos dice que cada día entonces creaba ciertas cosas. Imagínese usted estar allá en ese momento, al lado del Señor. Imagínese un momento. No hay nada creado, así que por su cabeza no pasa la idea de qué es lo que Dios va a crear. Pero en la mente de Dios hay mucho para crear. ¿Me está entendiendo? Y el Señor entonces dice: sea la luz.
y fue la luz. Y luego dice que los campos den árboles y den plantas y den semillas, y empieza todo a aparecer. ¿Está conmigo en la escena? Y luego dice entonces que se creen las grandes lumbreras, una para que gobierne en el día, otra para que gobierne de noche, y muchas, miles y millones de estrellas. Usted está ahí contemplando cómo Dios va creando todo. Usted no tiene ni idea de dónde está saliendo todo eso, pero de la nada está apareciendo todo. Y ya van 5 días de creación y usted está estupefacto viendo todo lo que Dios ya hizo, pero no ha terminado. Le queda el 6.º día, en el cual usted ve que Dios se agacha, se baja, toma polvo o barro en sus manos y hace un muñeco de barro. Hasta este momento ya estamos impresionados con lo que ha hecho. Y estamos con nuestra mente diciendo, ¿y ahora qué irá a hacer? Y vemos algo diferente. Todo lo que hizo hasta el 5.º día, Él decía y se hacía. Pero el 6.º día Él no dijo hágase. El 6.º día Él se agacha y hace un muñeco. Y luego de hacerlo, dice la Biblia, que sopla en su nariz aliento de vida. Y empieza ese muñeco a caminar. Y usted comienza a ver al muñeco caminando, hablando, haciendo lo que el resto de la creación no estaba haciendo. Y usted ve que Dios como que metió más esmero, más consideración en el muñeco de barro que hizo. Tanto que luego en alguna conversación usted ve que Dios le dice a ese muñeco que se encargue de gobernar todo lo que ya Dios creó. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Está conmigo en la escena? Puede con todo su corazón creer que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué quiero preguntárselo? Porque hay otro grupo muy grande de personas, seres humanos como nosotros, pero que no creen lo que estamos hablando. Y entonces se inventaron otra idea totalmente diferente, que cuando no había absolutamente nada, apareció algo muy pequeño, lleno de calor, de energía, que explotó y de ahí salimos todos. ¿Cuál requiere más fe? ¿Cuál requiere más fe para creer? ¿O que Dios lo creó todo o que de la nada apareció todo? Por eso se lo pregunto, porque quiero que usted tenga la convicción, quiero estar seguro de que tiene la convicción que para Él no hay nada imposible. Cuando usted estaba parado al lado entonces de Él mientras estaba creando, yo no creo que usted haya tenido el valor de decirle, Señor, eso le quedó mal hecho. Señor, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Nadie intervino en la creación. Él lo hacía solo y lo hacía todo. La creación que iba siendo creada solo se paraba a observar al resto. Nada más sucedía allí, porque Él todo lo puede. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Qué aprendemos de la creación? Que en la mente de Dios, si me permite graficarlo así humanamente, en la mente de Dios hay muchas ideas que nosotros no conocemos. Y por eso dijo Isaías, o el Señor a través de Isaías, son más altos mis pensamientos que los de ustedes. Aprendemos que en la mente de Dios hay mucha creatividad. Aprendemos que Dios tiene el control de todo, porque allá donde puso el sol todavía está. Donde puso la luna todavía está. Todavía hacen lo que Dios les mandó a hacer. Él tiene el control de todo. También aprendemos que Él hace lo que quiere. De seguro que nadie le dijo qué había que hacer. Él lo hizo todo lo que Él quería. También aprendemos de la creación que nosotros somos su especial creación. Lo más especial que Él hizo, porque a nosotros nos dio aliento de vida, soplo de vida de Él. Y también aprendemos, escuche esto, que todo lo que Él hace es bueno. Porque cada día que Él creaba, eso dice Génesis, ¿cierto? Y vio Dios que era ¿qué? Bueno, lo que Él mismo estaba haciendo. Y quiero que esto lo tenga clarísimo, porque también hace parte de la médula del mensaje. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero entendamos que Él no actúa como nosotros lo pensamos.
Entendamos que Él tiene soberanía, gobierno, control, dominio. Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y si dice toda potestad, significa que encima de esa potestad no hay ninguna. Pueden haber muchas potestades, autoridades debajo de Él, claro que sí, pero encima de Él no hay ninguna otra potestad. Él es el Rey soberano. Escuche esto: sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más profundos, su poder inagotable y su misericordia para siempre. ¿Bien hasta aquí? Este es el Dios en el cual usted y yo creemos. Pero ahora hablemos de nosotros. Nuestra actitud, ¿cuál debe ser esa actitud frente a semejante Dios? ¿Cuál debe ser nuestra manera de andar, caminar, creer, pensar frente a tanta majestad, frente a tanta grandeza? Hay muchas canciones muy bonitas, muy hermosas, que hablan de estar postrado delante de Él, que hablan de arrojar coronas delante de Él, que hablan de una cantidad de cosas que en la práctica no hacemos. ¿Aló? Que en la práctica no hacemos. Decía alguien estos días: yo me arrodillo 5 minutos y ya no aguanto las rodillas. Entonces cuando canta esa canción de que postrado y de que tirado y no sé qué en la presencia de Dios, no le sale. ¿Me hago entender? Imagínese usted entonces, está el pueblo de Israel acabadito de sacar de Egipto con mano poderosa luego de 10 grandes plagas que el Señor también se imaginó hacer para rescatar a su pueblo. Y está el pueblo a la orilla del mar y atrás viene el ejército tras de ellos, pero se preocuparon, se olvidaron de todo lo que Dios hizo allá y se preocuparon porque pensaron que aquí iban a morir. Y Moisés, me imagino que también se preocupó, porque dice que clamó a Dios: ¿qué hacemos? Y el Señor dice: caminen, avancen, extienda la vara. ¿Quién del pueblo se iba a imaginar que el mar se iba a abrir en dos? ¿Usted cree que a alguno de ellos se le pasaba por la cabeza eso? ¿Cree que alguno de ellos lo había visto antes? Que se habían asomado al mar y de repente veían cómo se abría y Egipto pasaba y se devolvía. Nunca lo habían visto. Pero cuando se abre no queda más de otra sino cruzar. Corran por sus vidas. Amén. Cuando van por el desierto, mire esta escena: van por el desierto, están acostumbrados a comer, comían bastante por lo visto, pero cuando van por el desierto no hay comida, y menos para tanta gente. Los niños están pidiendo alimento, están llorando. Las mujeres van cansadas cargando a los niños, los hombres jalando sus pertenencias, y no hay agua, no hay comida. Pero Moisés clama y Dios les envía comida. La pregunta: ¿a quién de ellos se le ocurriría que del cielo iba a descenderles comida por 40 años? Eso está en la Biblia, hermanos. Amén. Maná del cielo les descendió por 40 años. Y luego agua de una roca les salió para que todo el pueblo bebiera. Cuando pidieron carne, hasta carne les sobró también. Los zapatos. ¿Sabe lo que dice la Biblia de los zapatos de ellos? ¿Lo ha leído? ¿Cuánto le dura un par de zapatos, hermano Gilberto? 3, 4 meses y ya están peladitos en la punta. Por 40 años el zapato, el calzado de Israel no se dañó. Eso dice la Biblia. Amén. A veces se sale de nuestra, claro, obviamente se va a salir de nuestra pobre mente limitada la grandeza del Dios que tenemos. En el Nuevo Testamento encontramos una cantidad de historias también de la gran creatividad que tiene el Señor. Y un día, cuando está en una fiesta a la cual le invitaron junto a María, junto a los discípulos, y a alguien se le ocurrió decir que se acabó el vino, y van y buscan a María para que interceda, para que le diga a Jesús que se acabó el vino. Y luego de allí del diálogo del agua,
que trajeron aquellos hombres, el Señor la convirtió en vino. ¿Usted se imagina eso en algún momento? Amén. Que el Señor convirtiera agua normal, natural, tomada de la llave, en vino de la mejor calidad, según lo dijo el maestresala, de la mejor calidad. Eso lo hizo el Señor. Encontramos que el Señor sanó a muchas personas, pero no a todas las sanó de la misma manera. Escuche esto, no a todos los sanó de la misma manera. Y aquí nos vamos a relacionar un poquitico con lo que finalmente quiero decir esta noche. Primero se encuentra un ciego. Y la Biblia dice que el Señor escupió en los ojos del ciego. Y luego lo mandó a un estanque a lavarse. Claro, va y se lava y luego de lavarse el ciego ya estaba viendo. ¿A quién se le ocurría que la mejor manera de sanar a un ciego es escupiéndole los ojos? Pero aquel que sopló o que escupió aliento de vida en el muñeco de barro tiene el poder de escupir el ojo del ciego y hacerlo ver también. Para él no hay imposibles. Por extraño que parezcan los milagros de Dios, por raro que parezcan, Él todo lo puede. Hay un ciego que está sentado en el camino, Bartimeo se llama, clama por misericordia, grita, hijo de David, ten misericordia. Jesús se detiene, se devuelve. La conversación es: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Bueno, vete pues. Y se va sano, sin tocarlo. Pero se encuentra otro ciego, al cual Jesús, dice la Biblia, que escupe en la tierra. Hace barro, hace pantanito. Y ese pantanito se lo refregó, se lo untó en los ojos al pobre ciego. Imagínense la escena. Y también lo manda a lavarse, y cuando va y se lava, comienza a ver como borroso. Dice: veo los hombres como árboles. Y vuelve y se enjuaga y ahora está totalmente sano. Un milagro diferente al anterior, pero el objetivo era lo mismo, que alguien ciego viera. ¿Vamos bien hasta aquí? Está Jesús en el templo un día, un sábado. Mire lo que hace el Señor. Allá en el Antiguo Testamento la ley decía que el sábado nada de nada, nada de trabajo, preparen la comida el día antes y el sábado a descansarlo. Pero Jesús se va el día sábado al templo y era normal que se reunieran, pero no iban a hacer ningún otro tipo de actividades en el templo. Y mientras está allí, Jesús, sabiendo los pensamientos de los fariseos, le dice a un hombre que está allí con una mano seca: hágase al frente. Y el hombre con la mano seca se asoma allí un poco tímido, un poco temeroso, apenado por su condición, tiene una mano seca. Pero Jesús le dice: estírela. Imagínese uno con esa condición, ¿cierto? Y el hombre de la mano seca estira la mano. ¿Y qué sucede al estirar la mano? Se restauró, ¿cierto? Fue sanada su mano. Y otro sábado, estando también en el templo, hay una mujer encorvada, 18 años encorvada. Y Jesús la hace pasar al frente, la sana delante de todos. Y aunque los fariseos se levantaron a criticar y a decir: tienen 6 días para que vengan y sean sanados y hagan lo que quieran, el sábado no, Jesús se levanta y le dice: hipócrita, si tu animal, tu asno, tu mula cae al hueco el sábado, ¿no la vas a sacar? Esta mujer que llevaba 18 años atada por el diablo, dijo Jesús eso, atada por el diablo, ¿no tenía que ser liberada aunque fuera el día de reposo? Y esa mujer fue libre. Y encontramos otros 3 milagros más impresionantes. El primero de ellos es que Jesús va caminando y se acerca a un hombre llamado Jairo y le dice que tiene su hija en la casa. ¿Cómo? Enferma, viva, muerta, ¿cómo estaba? Estaba enferma, ¿cierto? Pero estaba grave. Para ir a buscar al maestro a que sane la hija es porque estaba mal. Pero mientras van de camino, sucede que viene la mujer de flujo de sangre y la niña, ¿qué pasó con ella? Murió. Pero Jesús dijo: no, está durmiendo, vamos a despertarla, dice.
Escuche esto se sale de la mentalidad humana, del contexto humano. Son palabras del rey, del creador. Él dijo, duerme, y así tenía que estar, durmiendo. Vamos a despertarla. Y efectivamente entran allá a la casa de la niña y el Señor la levanta porque estaba durmiendo. La entregó viva a sus padres. Pero en otra ocasión, un poquito más trágico que la anterior, y es que van por una ciudad llamada Naín. Y en esta ciudad estaba ocurriendo un funeral. Venía allí Jesús, sus discípulos, y de allá venía un féretro, un joven ahí acostado, la mamá viuda llorando y mucha gente endechando al muerto. Pero en medio de ese cruce de encontrarse con el Creador, Jesús manda detener ese funeral y resucitó al que ya iba ahí muerto para ir a ser enterrado. Le devolvió la vida. Pero hay un tercero aún peor que el anterior. Y es que hay un hombre que no estaba enfermo ni lo llevan para enterrar. Ya lleva 4 días enterrado. Ya lleva 4 días en la tumba. Si ir a orar, bueno, a despertar la niña que realmente está muerta pero no está durmiendo, ya suena loco. Si parar el funeral en el camino para resucitar al que llevan ahí en el ataúd, está como descabellado. ¿Cuánto más ir a la tumba de alguien que lleva 4 días enterrado? Y por tiempo que lleve enterrado, para él no hay imposibles. Él dice, muevan la piedra, y solo bastó mover la piedra para que Lázaro saliera vivo de la tumba. ¿Qué hay imposible para tu Dios y mi Dios? Absolutamente nada. Pero nuestra pobre mentalidad nos hace actuar muchas veces como si Él tuviese limitaciones, como si a Él le quedara grande hacer las cosas, como si Él no fuera capaz de mucho y tuviésemos que ayudarle. Pero ¿sabe cuál debe ser nuestra actitud? El salmista dice, deleítate. No dice, enójate. Él no dice, llora amargamente. Él dice, deleítate. Eso nos habla de reposo, de descanso, de confianza, de ternura, de descansar en los brazos correctos. Y cuando eso ocurre, Él dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Solo basta con deleitarse. Y el verso 5 que leíamos nos dice, y confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. En otras palabras, deposita toda tu ansiedad, toda tu carga, todo tu peso, todo lo que te aflige todos los días de tu vida. Deposítalos en las manos correctas. Porque cuando eso lo hagas, Él hará. Surge una pregunta, ¿por qué muchas veces Él no hace? Si ya el salmista dijo, Él hará. Si Juan el apóstol dijo, o escribió mejor, que Él hace nuevas todas las cosas. Y ya leímos cantidad de testimonios, los hemos mencionado, de que no le ha quedado grande nada. ¿Sabe cuál debe ser nuestra actitud delante de Él? Hay una mujer llorando, muy acongojada, muy triste, porque no puede tener hijos. Pero su rival tiene muchos hijos. Y no solamente no puede tenerlos, sino que su rival la molesta por eso. Le agobia la existencia por no tener hijos. Y ella, mientras no se había deleitado en el Señor, mientras no había confiado en el Señor, mientras no había dejado que Él actuara, le decía a su esposo, dame hijos. Y el esposo le decía, ¿acaso yo no soy mejor que tantos hijos? Qué respuesta, ¿cierto? Fue al lugar equivocado esta mujer, pero por algún motivo, por alguna razón entendió a dónde tenía que ir y se fue al templo. Y en el templo se postra en el lugar correcto, indicado, en el altar. El sacerdote solo se asoma, ve una escena muy extraña, una mujer sola viene al templo, se postra y ve solo que mueve sus labios
dice tiene que estar borracha. Una mujer en sano juicio no hace eso. Sin embargo, no importando qué pasaba, la mujer oraba y lloraba delante de Dios. Pero dice la Biblia que cuando terminó de orar, ¿cómo se levantó de allí? ¿Cómo? No estuvo más triste. O sea, se deleitó. Descansó. Usted ha orado hasta descansar. Usted ha derramado esas lágrimas y esas oraciones delante de Dios hasta que siente que su alma descansa. Eso hizo esta mujer llamada Ana. Derramó toda su alma, toda su aflicción, tremenda aflicción. No podía tener hijos. Su esposo se creía mejor que muchos hijos. La rival le molestaba la vida. Y se va ante Dios a presentar la situación, pero no lo hizo cantidad de veces. No se levantó triste, no se levantó pensando mañana volveré a traer la misma petición. Se levantó tranquila, descansando, reposando y deleitándose en el que todo lo puede. Para Él no hay imposibles. Efectivamente, un año después viene con la respuesta en sus brazos y le dice al sacerdote que la pasó por ebria. Por este niño era que yo oraba. Pero no vino la respuesta hasta que ella no dejó que Dios actuara. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo quiero preguntarle, ¿cuántas oraciones ha levantado usted a Dios por su petición? ¿Cuántas veces ha orado a Dios? ¿Cuántas veces le ha clamado? ¿Cuántos ayunos ha realizado pidiéndole a Dios que haga esto o aquello? Pero siendo sinceros, ¿cuántas veces le hemos ayudado para que suceda el milagro? ¿Cuántas veces le hemos ayudado? Yo creo en la ciencia médica, yo creo en los médicos, yo creo que no son del diablo. Creo que eso proviene de Dios, esa tremenda ciencia como lo es la medicina. Pero ¿cuántas veces hemos orado pidiendo sanidad y como a los minuticos no hemos recibido milagro? He buscado la ciencia médica con la excusa de que como no son diabólicos sino que son de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted se deleita realmente en Dios, usted no busca otro medio. Usted no busca otra manera. Usted no busca otra razón porque ya sabe que Dios va a hacer. Pero hay un problema muy grande y el problema es que nos hemos predispuesto a cómo es que Dios va a obrar. Como yo vi que el Señor hizo el milagro en el hermano Gilberto y como sé cómo Dios lo hizo, yo voy a orar para que lo haga igual conmigo. ¿Sucederá de esa manera? ¿Ustedes qué creen? ¿Usted cree que Dios está limitado para hacer el mismo milagro en todos? Aunque el problema sea el mismo, Él obra de diferentes maneras. Pero lo más tremendo, Él obra de la manera que usted menos se imagina. Y aquí llegamos al nudo, al problema que tenemos. Nos predisponemos a recibir la respuesta de Dios de la manera que creemos, de la manera que la necesitamos o que decimos necesitar, sin dejar que Él obre, que Él actúe. El ciego nunca imaginó recibir barro, recibir saliva en los ojos, pero así iba a obrarlo Dios. Así lo iba a hacer el Señor. Hubo un sordomudo en la Biblia al que el Señor le metió los dedos en la boca y le metió los dedos en los oídos. ¿Quién se espera eso en la hora de un milagro? Que alguien ore por usted. ¿Dónde le duele? Me duele el oído y le meta el dedo en el oído. Pero así los hace el Señor. Y ese sordomudo fue sanado totalmente. Normalmente usted conoce al Señor a través de la predicación del Evangelio, ¿cierto que sí? Pero en la historia hay gente que no lo ha conocido de esa manera. Y va Saulo de camino a Damasco para capturar cristianos y en el camino una luz lo encegueció, se le aparece el Señor, trata con él y lo convierte en el apóstol a los gentiles. Si nos predisponemos siempre a la respuesta de Dios, Dios no va a actuar. Si creemos saber cómo es que Él va a responder o le decimos cómo debe responder, Él no va a actuar. Pero si dejamos que Él haga, si dejamos que Él obre,
si permitimos que Él meta su mano, si permitimos que Él sane, que Él restaure, que Él haga lo que quiera hacer, vamos a ver la gloria de Dios. Definitivamente vamos a ver la gloria de Dios. A mí me gusta mucho orar por las peticiones y necesidades porque yo sé que Dios las responde como Él quiere. Pero a veces me da cierto temor. No sé qué piense usted, pero creo que muchas veces es Dios quien nos ha puesto esa dificultad para algún motivo, para alguna razón, para nuestra formación. Y venimos aquí a decirle a Dios que nos las quite. Amén. Por eso hay que dejar que Él obre. Por eso hay que dejar que Él obre. Y dejar que Él obre incluso puede ser orar correctamente. Permitir que Él obre, si es colocando enfermedad, si es colocando problema, situación económica, Él sabe cómo actuar. Lo que sí es cierto es que en ese actuar no nos dejará morir, no nos dejará caer, no nos dejará perder, porque estamos en su mano. Si de pronto es porque tenemos miedo a que Él actúe de tal manera que nuestra vida tambalee, a que Él actúe de tal manera que nuestros hijos estén en peligro, a que Él actúe de tal manera que como que la vida no tiene sentido, si tenemos miedo de eso, Él no va a actuar. Y peor aún, no vamos a ver las maravillas ni la mano de Dios obrando. Pero si usted le permite a Dios, yo quiero que usted lo comprenda y se lo lleve grabado. Deja a Dios actuar. Si usted permite en esta noche que Dios tome todo el control de su vida, usted va a ver la gloria de Dios. Y cuando digo todo, mi hermano, es todo. Nos sentimos muy seguros cuando tenemos trabajo, cuando tenemos un buen carnet de salud, cuando estamos pagando la pensión, cuando no nos falta nada, nos sentimos muy seguros. Y dejamos que Dios deje de actuar. Y por regla general es cuando las cosas fallan, las cosas se tornan al revés, que venimos a Dios a pedirle que haga algo. ¿Y qué es eso algo que le pedimos que haga? Que restablezca lo que teníamos. De una u otra manera es decirle: Señor, no quiero esta pobreza, no quiero andar a pie, no quiero estar pelado, no quiero aguantar hambre, no quiero estar descalzo. Pero no le preguntamos: Señor, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted qué me quiere enseñar? ¿A dónde me quiere llevar? ¿A dónde me quiere conducir? ¿Cuál es tu propósito? El salmista dice que Él va a cumplir no el mío, ni el suyo tampoco, sino su propósito. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito limitado? ¿Usted cree que a Dios se le acabaron las ideas y los planes con usted? ¿Usted cree que a Dios se le salió todo de las manos y de control? Estás creyendo mal. ¿Usted cree que Dios no puede hacer todo de la nada? Ya lo leímos en Génesis. A los que les queda grande creer eso, empiezan a pensar otras cosas más duras de creer todavía. Pero a los que no nos cuesta creer en lo que Dios es capaz de hacer, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Quiero que pienses, para que terminemos entonces, ¿cuál es la petición por la que estás orando? Piensa un momento en esa petición. Por grande o por pequeña que sea, por exagerada o por insignificante que parezca, ¿cuál es esa petición que tienes ante Dios? Puede ser una petición muy personal, muy íntima. Puede ser una petición por otro, por alguien más. Puede ser el anhelo de que alguien llegue al Señor. Puede ser el deseo de casarse para algunos muchachos, muchachas. Puede ser el deseo de que los hijos vuelvan al Señor. Puede ser el deseo de dejar algo. ¿Cierto que sí? Es probable que algunos de los que estamos aquí por años en el camino del Señor aún tengamos que dejar cosas que no hemos podido, pero no hemos dejado que Dios actúe. Hemos trabajado con nuestras fuerzas, hemos hecho cantidad de sacrificios para intentar agradar a Dios, y Él simplemente dice: déjame actuar, déjame hacerlo a mi manera, porque Él sabe lo que hace. No se preocupe que porque Adán cayó y pecó y la embarró, ya Dios sabía y tenía el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo.
No se preocupe por las calamidades y cosas que pasan en el mundo. El mundo sigue estando en las manos de Dios. Su vida y la mía siguen estando en la poderosa y bendita mano del Señor. Mi hermano, no crea que la vida cristiana, que la vida espiritual es solamente venir y sentarnos a escuchar un culto y cantar 3 coros a la carrera y ya. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana para muchos realmente, pero esto va mucho más allá. Dios quiere que tú le dejes actuar. Dios quiere que tú le conozcas como Él es. Amén. Si estamos aquí en este lugar nosotros y los que nos escuchan, si hemos conocido de Dios y nos ha dado tan grande privilegio de conocerle a Él, es porque Él tiene un propósito ya definido y establecido con nosotros. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en los personajes de la Biblia y nos sorprendemos de cómo se le apareció a Saulo, de cómo llamó a sus discípulos allí al lado de la orilla del mar, de cómo sanó, todo lo que hemos mencionado, de cómo se le aparece a Isaías allá y el hombre cae como muerto, de cómo un día Jeremías, no queriendo hablar más de Dios por lo mal que le iba, sentía en su corazón un fuego que le ardía. Nos vamos a esos personajes y qué bendición, pero nos olvidamos que Él tiene el propósito contigo definido. ¿Me hago entender? Nos enfocamos en pensar en, Dios cómo usó a esa gente por allá, Dios cómo se les aparecía, Dios cómo les hablaba. ¿Y nosotros qué? Ya ellos pasaron, están enterrados, están esperando un día ser levantados igual que nosotros. Pero nosotros que vivimos, que estamos aquí en este momento, dejemos que Él actúe, dejemos que Él nos use, dejemos que nos hable, dejemos que Él haga lo que quiere hacer con nosotros. Una pregunta que quiero que llegue a lo profundo de su ser. ¿Usted le ha preguntado al Señor qué quiere con su vida? Aparte de estar pestañeando en esta noche mientras me escucha. ¿Usted le ha preguntado al Señor para qué está aquí? ¿Para qué nació? ¿Para qué lo trajo a esta iglesia? ¿Por qué está en la congregación del Japón Dos Quebradas y no en otra? ¿Le ha preguntado al Señor? Porque si no le ha preguntado, Él no va a actuar. Si usted le pregunta y se pone en sus manos, y si usted indaga, usted se dará cuenta que usted está aquí más que para estar sentado, más que para pegarle a esos tarros, más que para coger el micrófono y cantar y hablar, más que para eso. Eso es lo básico, esa es la primaria aquí en la iglesia. Porque Dios es grande y tiene todavía ideas grandes con usted y conmigo. La semana pasada, voy a contar esto aquí muy por encimita, pero la semana pasada por poco porque venía descuidado por la calle, me levé hablando por teléfono donde no debía, y llegaron los que tampoco debían llegar a querer quitármelo. Nunca me había pasado, así que no sabía cómo iba a reaccionar en ese momento. Pero en ese momento puede pasar de todo, como incluso que hasta ahí le llegue la vida a uno, ¿cierto? Y ya se terminó la vida, ya, y terminó todo. Y quedó una esposa, unos hijos, una familia, y terminó todo. Pero yo sé que Dios tiene planes mucho más grandes que los que ellos tenían conmigo. Y lo único que hice fue cerrar los ojos e invocar el nombre del Señor como nunca lo había hecho. Y yo dije, si me pegan, si me hacen lo que me hagan, que lo hagan mientras invoco el nombre del Señor. Y lo único que pudieron hacer fue montarse en su moto e irse, porque Dios tiene todavía planes más grandes conmigo. Yo sé que estás afligido por las situaciones, por los problemas, por la pandemia, por las enfermedades, por ese dolor que no se te quita, porque hay muchas razones, pero Dios tiene planes contigo. Por favor, créelo en esta hora. Créelo, créelo, créelo. Dios tiene planes contigo todavía. Él no ha terminado su obra.
No te dejes engañar del diablo, no te dejes engañar del maligno, no te dejes engañar de lo que los demás te dicen. Créele a Dios, confía en Él y Él hará. Y escuche esto, aunque tu pasado sea muy gris, aunque lo que hayas hecho a los ojos de los hombres, quizás mucha gente ni lo sabe, pero sería repugnable donde todos supiéramos eso que se hace por allá al escondido. Pero en el Dios que te estoy hablando, Él hace nuevas. Escúchelo, Él hace nuevas. Él hace nuevas. ¿Saben en qué momento se dijo eso? En el momento en el cual la tierra, el cielo y todo lo que existía iba a pasar. Y Juan desde el cielo está viendo que estrellas caen del cielo, que la humanidad que está aquí está siendo juzgada y que todo está siendo eliminado, y como que se preocupó. Pero la voz le dice: no se preocupe, viene un cielo nuevo, viene una tierra nueva donde mora la justicia. No se preocupe, que yo hago nuevas todas las cosas. ¿Usted entiende la dimensión de lo que le estoy diciendo? Hermanos que han perdido partes de su cuerpo, pulmones acabados por la enfermedad, por el cáncer, por lo que sea, Dios les ha dado órganos nuevos. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo ha visto? Para Él no hay imposibles. Póngase de pie, por favor. Él hace nuevas todas las cosas. Él sabe cómo actuar. Él sabe lo que hace. No se preocupe. No sé si usted ha ido en algún momento de una persona para que le haga algún favor. Usted ha llevado su carro, su moto, su vehículo, su lavadora donde alguien para que se la arregle. Usted ve que le mete la mano, pero usted dice: no, como que la va a dañar más. Como que no sabe. No se preocupe, que el que sabe, sabe. Y el que le mete la mano seguro que sabe lo que hace. Y usted con su opinión puede estar estorbando. ¿Me escuchó? Cuidado con las oraciones que le puedan estar estorbando a Dios en su propósito. Cuidado con las oraciones o con las no oraciones que puedan hacer que el propósito no se cumpla. No toda oración hace parte del propósito, pero aquellas oraciones en las que usted le dice: Señor, ¿qué quieres conmigo? Pregúnteselo, hermano, por favor. No deje que pasen los días, los meses y los años y la vida siga lo mismo. Pregúntele a Dios para qué lo tiene aquí, o a dónde lo quiere llevar, o qué quiere hacer con su vida. Y cuando tenga respuesta, deje que Él actúe. Deje que Él obre, que Él sabe lo que hace. Si Él le quiere tener enfermo, perdón por lo que voy a decir, pero si Él le quiere tener enfermo hasta que se muera, no se preocupe, Él sabe lo que hace. Si Él no le quiere dar lo que usted le ha pedido por años, quizás Él sabe lo que hace. Y esto va a hacer que nos enfoquemos en lo que realmente Él quiere hacer. Entender el propósito de Dios y qué es lo que Él quiere hacer nos va a ayudar a enfocarnos en lo que realmente Él quiere hacer. Si usted sabe ya qué quiere Dios hacer con su vida, usted se va a desgastar en eso. Usted se va a preocupar por eso. Pero si usted no sabe y si no deja que Él actúe, vamos a andar a la deriva. Y yo no quiero andar a la deriva. Yo no quiero andar por la vida sin saber qué quiere Dios conmigo. Y que lleguen los 50, los 80, los 90 y tenga que decir por allá: desperdicié mi vida, desperdicié mi juventud, no cumplí el propósito. Eso no lo quiero para mí. No sé usted qué quiere, pero yo voy a decirle al Señor: Señor, haga lo que usted quiere hacer conmigo. Yo voy a orar por mí, porque Dios a mí me habló. Y si usted quiere cumplir el propósito de Dios, ore y dígale a Dios que haga lo que Él quiere hacer con usted. Tenga en cuenta que eso que Dios va a hacer puede ser doloroso. Eso que Dios va a hacer
puede causarle muchas lágrimas. Eso que Dios va a hacer le puede hacer dañar muchos planes. Eso que Dios va a hacer puede hacer que lo que usted quiere no se cumpla, pero será lo mejor porque su voluntad es agradable y es perfecta. Eso que Él hará contigo será lo que desde un principio en la eternidad Él ya había planeado. Eso es glorioso, que cuando llegó nuestro momento de nacer, cuando llegó nuestro momento de venir a esta tierra, empezó a cumplirse un propósito que ya Él tenía planeado desde antes de la creación. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh Santo Dios, delante de ti estamos. Oh Señor Jesús, cumple tu propósito, el tuyo. Hágase tu voluntad en nosotros. Obra en cada corazón, en cada vida, Señor. Glorifícate de tal manera que tu voluntad sea hecha en cada uno, que tu propósito sea cumplido en cada uno, porque tú sabes lo que haces, porque a ti nada te queda grande, porque eres el Todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Créalo, mi hermano, se lo repito una vez más: para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible. Él es el creador, Él es el que de la nada lo hizo todo. Él es el que un día nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el que te ha sanado, Él es el que te ha respondido, Él es el que te ha guardado de la misma muerte. Oh, cómo no confiar en Él, cómo no dejar que Él obre, cómo no dejar que Él actúe, cómo no permitir que Él meta su mano en aquello en lo que Él quiere hacer. Oh, gloria a Dios y dígale: Señor, hágase tu voluntad conmigo. Dígale al Señor: deja que Dios haga, deja que Dios actúe, deja que Dios tome el control de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu trabajo, de tu noviazgo, de tu matrimonio, de tus hijos. Deja que Dios sea el que obre. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor. Para Él no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso.